Hola a todos, espero que estén súper bien, que tengan un lindo día viernes, ya cerrando la segunda semana oficialmente de lo que es la asignatura de mediación familiar. Ha sido para mí una asignatura bien interesante porque los procesos de mediación, particularmente desde el trabajo social, etcétera, no solamente requieren elementos propios de la profesión, sino que nos vamos a dar cuenta de que hay elementos transversales con respecto a eso. Estos videos yo se los voy a hacer siempre una vez a la semana, idealmente el jueves o el viernes, para que ustedes puedan quizás ir repasando, ir complementándose con algunos conceptos del apunte y ver en este caso una mirada de lo que yo les puedo complementar con respecto a eso. Ahí siempre ir recordando la importancia de que pueden ir complementando en el foro. De hecho, todo lo que les comento en anuncios se lo voy a ir dejando en el foro para que ustedes los puedan ahí escribir y podamos conversar un poquito con respecto a eso. Recuerden que la asignatura también implica no solamente hacer las evaluaciones, sino que también lo que podamos aprender en estas interacciones. Lo interesante de este apunte número 2, tal como les comentaba hace un momento atrás, desde este nexo con otros elementos propios de distintas profesiones, y ahí como tal como el módulo 1 hablaba bastante, entra la comunicación de cajón, nos vamos a dar cuenta de que hay tres conceptos claves y de tres ideas fuerzas en el apunte. El concepto de conciliación, el concepto de arbitraje y el concepto en este caso de lo que es la negociación. Los tres son aproximaciones distintas que tienen efectivamente elementos que van a resaltar, pero obviamente que dependen mucho del tipo de conflicto y cómo se va a resolver. Por consiguiente es súper importante el análisis de en qué etapa se va a encontrar el conflicto. Tenemos en este caso la conciliación, que vamos a dar cuenta de que principalmente es cuando se involucra en este caso un tercero que se llama conciliador, que va a mediar, va a ser en este caso imparcial con respecto a la posición para la negociación, el cual lo interesante es que esta persona solamente va guiando a las personas hacia un acuerdo. En este caso no se proponen soluciones, él no decide, sino que de alguna u otra forma encamina la comunicación para que lleguemos a ese acuerdo. Hay etapas de los conflictos que ya no nos escuchamos probablemente. Si nosotros lo anexamos con un conflicto interpersonal, quizás nosotros podemos haber tenido un conflicto con un amigo, con algún familiar, etcétera. Y en algún momento ese conflicto fue escalando, fue escalando, fue escalando, al momento en que ya hay hostilidad. Entonces, la conciliación e involucrar a este tercer imparcial nos permite adquirir otras miradas súper interesantes con respecto a cómo está el conflicto, nos permite volver a escucharnos. Entonces, desde ahí, efectivamente, tiene un elemento de flexibilidad súper interesante, donde la idea de esta conciliación, y si a ustedes les toca en este caso ser conciliadores, es mantener elementos claves como en este caso la imparcialidad, como la confidencialidad, como la honestidad y en este caso la equidad. Y obviamente que para que esto tome sentido y tenga el éxito que se espera, el conciliador tiene que estar eh, consciente de la importancia de las habilidades como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, etcétera, y que esta solución surge de las partes, no surge en este caso desde la decisión del conciliador. Normalmente, obviamente, en situaciones como por ejemplo las conciliaciones de divorcio, las opiniones son un poquito más limitadas, por así decirlo. En el arbitraje, ya que siguiendo un poco en esta línea, es un proceso mucho más formal, donde se delega en este caso la decisión de un tercero, que en este caso es el árbitro, que él emite en este caso como una propuesta de solución. Ahora, la diferencia en este caso del juicio es que efectivamente es mucho más rápido, es mucho menos costoso, pero al mismo tiempo tiene mucha mayor flexibilidad. Y desde aquí efectivamente el arbitraje es cuando ya no podemos llegar un poco a esta mediación, a este elemento en común, y el arbitraje en este caso se lo cedemos a un otro para que tome una decisión también imparcial, obviamente considerando las partes y el beneficio en este caso de las partes. En este caso puede ser autocompositivo cuando las partes se comprometen con respecto a solicitar este arbitraje, y puede ser en este caso en heterocompositivo, que el árbitro en este caso decide completamente por ellos. Por eso el apunte hacía como esta referencia con este nexo con las raíces de países relacionados con Europa, etcétera. Y esto es bien interesante porque efectivamente los procesos comunicacionales en países europeos son muy distintos en este caso a cómo lo manejamos en Latinoamérica. Y por último, en este caso, la negociación, que es un proceso que en estricto rigor no tiene como este involucramiento de terceros, y es un proceso en el cual ambas partes, en este caso, toman una decisión.
Obviamente que aquí se basa en la comunicación y poder en este caso llegar al acuerdo. Por consiguiente, es el método que está mucho más relacionado con lo comunitario, con el día a día cuando nosotros resolvemos un conflicto. Entonces, claro, la negociación, para que podamos negociar, tienen que ver disposición al diálogo, disposición a poder comunicarnos, empatía, asertividad, etcétera. Entonces, cuando ya no nos podemos comunicar y podemos negociar entre nosotros, vamos en este caso a la conciliación, y cuando ya la conciliación ya no tiene nada que hacer, nosotros en este caso nos vamos al arbitraje. Por consiguiente, en este apunte nos sale harto la perspectiva del ganar, ganar, perder, perder, y ahí va a ser súper importante desde la perspectiva de lo que nosotros en este caso esperamos de la negociación. En estricto rigor no hay una metodología que sea más correcta que otra. El ganar-ganar tiene mucho que ver en este caso con el concepto del arbitraje y la mediación en el cual queremos obtenerlo todo. Pero hay metodologías en la actualidad que se llaman los ganar-perder, que están un poquito como en el medio, donde hacen la referencia de que no necesariamente voy a ganar el 50%, que va a ser equitativo, pero esa decisión me deja conforme. Por ejemplo, un muy buen elemento dentro de lo organizacional y dentro de lo laboral, cuando en este caso los comités paritarios o por ejemplo los sindicatos de trabajadores van a negociar los conflictos, aprovechando por ejemplo el nexo con educación, con salud, etcétera, siempre establecen un punto máximo que sería el ideal con el cual yo me gustaría llegar, pero entre ese punto máximo y el mínimo hay un elemento que es súper importante, que es lo mínimo que espero para poder estar satisfecho con respecto a la negociación. Entonces se negocia efectivamente con el ideal versus en este caso lo que yo necesito. Entonces por eso, para hablar de ganar, ganar o perder, perder, quizás hay que buscar ese equilibrio de quizás, claro, no voy a obtenerlo todo, quizás no voy a ganar el 50%, no va a ser 100% equitativo, pero esta solución es importante y es necesaria para mí para obtener lo que quiero. Entonces en la negociación va a ser súper importante tener claridad entre lo que yo quiero, que sería el ideal, y lo que yo necesito, que sería ese punto mínimo en el cual la negociación no cobra sentido. Por eso también es importante, y como también hacía referencia el apunte número 1, los diferentes elementos comunicativos. De hecho, en el foro salía como esto del pelambre, como un elemento interesante, y claro, y el pelambre, esta comunicación estilo teléfono, donde el mensaje original llega completamente tergiversado, en este caso, al receptor final, hace que efectivamente los conflictos se generen, hace que efectivamente los conflictos se agudicen. Entonces ahí también va a ser súper importante la comunicación efectiva y el cómo yo voy a interpretar en este caso la comunicación. Entonces, claro, salió un ejemplo súper interesante en el foro. Si alguien me mira feo, yo voy a reaccionar. Pero ¿qué implica mirar feo? ¿Qué implica en este caso la comunicación no verbal? Por eso es tan importante la comprensión y la empatía dentro de los procesos comunicacionales. Les tengo una pregunta interesante que quizás les podría complementar un poco la revisión de los apuntes. ¿Cuál de estas tres alternativas consideran más interesantes? Y si tuvieran que casarse con una para poder aplicarla desde su perspectiva personal, ¿cuál harían? ¿La negociación, la conciliación o el arbitraje? Desde su experiencia, desde su profesión, ¿en cuál se sentirían más capaz de estar involucrados? Les dejo esa pregunta para que podamos conversar un poquito y ya obviamente nos estamos comunicando. Que tengan un lindo fin de semana.